A partir de información que ya se conoce, es posible complementarla con creación de variables auxiliares que puedan contribuir para enriquecer mucho más el análisis. En este caso vamos a mirar cómo construir diferencias, razones, indicadores de crecimiento, promedios y ranking. Vamos a importar un conjunto de datos para poder realizar otro tipo de análisis a partir de operaciones entre variables. Vamos a abrir este archivo, cervecerías. Anteriormente habíamos trabajado con archivo Excel, no hubo ningún problema. Este software Yamovi acepta este tipo de archivos y ahora vamos a trabajar con un archivo tipo texto. Tampoco hay ningún inconveniente. Y aquí aparece la información. Este es un conjunto de datos de 9 compañías cerveceras. Tiene información para el año 81, 85 y 89 de la cantidad de millones de barriles que vendió cada una de ellas. Observen que existe un intervalo entre cada periodo de 4 años. Una primera parte del análisis podría ser crear una variable que me permita establecer cuál es la diferencia en ventas entre el año 89 y el año 81. Coloquemos acá diferencia en ventas entre 1989 y 1981. Esta es la etiqueta que va a aparecer cada vez que obtengamos resultados. Entonces es importante que sea lo más clara posible. Bien, si es una diferencia, pues basta únicamente con tomar la variable 1989 y le restamos 1981. A primera vista encuentra uno que la compañía Ansher crece en 26.2 millones con respecto a ventas del año 1981 y al parecer es la que más crece en cantidad de barriles. Por otra parte, aquí uno podría decir que la de mayor tamaño, es decir, la compañía más importante con mayores ventas, fue definitivamente la que más creció. Sin embargo, esta Miller, que está un poco cerca, por lo menos más cerca que las demás de la primera, pues no creció mucho, creció apenas en 1.6 millones de pesos. Bien, podemos crear una nueva variable y vamos a llamarla razón entre el 89 y el 81. Razón en ventas entre 1989 y 1981. Basta únicamente con tomar ventas del año 89 y dividirla entre las ventas del año 81. Y este es un indicador muy interesante porque, a ver, analicemos el primero. Este 1 significa que se han mantenido las ventas, es decir,
que hemos vendido 54.5 millones de pesos, perdón, de barriles, y la parte decimal quiere decir que se ha vendido una porción mayor. Es decir, que no se quedaron con 54.5, sino que creció algo más. Lo mismo ocurre aquí, crece algo más. Y aquí el hecho de que el número arranque con un cero, pues quiere decir que no alcanzaron ni siquiera a obtener un punto. Es decir, no alcanzaron ni siquiera, para el caso de Strot, a vender 23.4 millones de pesos. Observen que vendieron un poco menos. Bien, vamos a generar una nueva variable que yo creo con esta podemos aclarar un poquito más. Vamos a llamarle porcentaje de crecimiento nuevamente entre estos 2 años. Entonces llamémoslo crecimiento en ventas entre 1981 y 1989. Entonces, para poder hallar ese valor, lo podemos hacer a partir de la diferencia partida por la cantidad de barriles de mi año base. Y obtenemos ahora sí cuál es el porcentaje de crecimiento de un año con respecto a otro. Definitivamente, Ancher creció en ventas en un 48,1% o en 0,48. Miller creció en un 4%. Kurz creció en un 33,1%. Aquí estamos hablando de crecimientos. Y aquí definitivamente debemos referirnos a decrecimientos. Fíjense que esos porcentajes significan que Strode dejó de vender un 21,4% de lo que vendía en el año 81 y Heilemann dejó de vender el 7,1%, etc. Esta también tuvo un crecimiento y fue del 67,3%. ¿Qué otra variable auxiliar podríamos crear? Son muchísimas. Aquí estamos apenas dando un ejemplo. Digamos promedio del 81 al 89. Aquí sí vamos a considerar el año 85. Ventas promedio de los años 81, 85 y 89. Entonces basta con buscar una función estadística media y seleccionamos los años 1981, 1985 y 1989. En promedio, Ancher ha vendido 67.7 millones de barriles por cada periodo. Cada periodo analizado. 39, casi 40 millones de barriles en promedio vende Miller, etc. Esto yo creo que se acerca un poco más
para poder decir o asegurar cuál compañía es la más grande. Definitivamente Ancher es la compañía que manda la parada en este negocio. Miller está como en un segundo lugar, digamos, casi 40 millones de barriles, y de ahí para abajo, pues ya hay compañías de mucho menor tamaño. Por último, para asignar un ranking a estas compañías, a ver, eh, coloquemos top, eh, top cervecerías. Top cervecerías, entonces la función que nos ayudaría es esta, que nos ayuda a rankearlas. Entonces vamos a seleccionar la variable promedio y obtenemos así. Mm, esto, esto se está ordenando del que menos vende al que más vende. Es decir, la cervecera que menos vende es Genesee y la que más vende definitivamente es Angie. Entonces, sí, en el ranking podríamos decir que primero, segundo y tercer lugar viene ocupado por estas compañías que acabo de señalar.